Hola amigos, ¿qué tal estáis? Os estaréis preguntando ¿qué es esto? Pues bien, esto es un filtro que he hecho para TikTok y que estoy pensando en utilizar pues, para futuros vídeos, en vez de utilizar mi avatar generado por inteligencia artificial. Entonces, bueno, estoy planteándome usar esto o el avatar virtual. No lo tengo muy claro. Vosotros me lo podéis dejar en los comentarios aquí abajo. ¿Qué preferís? ¿Esta imagen o el avatar virtual? Hombre, lo bueno que tiene esta imagen es que me permite mostraros mis camisetas, las que podéis conseguir en camisetasdelostercios.com. Podéis conseguir una maravillosa camiseta por un módico precio. Al mismo tiempo estáis colaborando con mi canal de divulgación histórica. Y dicho esto, ¿por qué estamos aquí hoy? Voy a realizar una serie de entrevistas para el canal y hoy empezamos con la primera de ellas. Hoy comenzamos con la primera entrevista del canal con Héctor de Córdoba. Héctor de Córdoba es licenciado en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Oberta de Cataluña. También tiene un máster en Enseñanza de Español como segundo idioma por la Universidad Católica de Murcia. Es funcionario de extranjería en el sector público español y además enseña español a extranjeros. En esta entrevista, Héctor de Córdoba nos presenta su nuevo libro, Spanish for Filipinos, Español para Filipinos. Un libro que está dedicado a enseñar español a filipinos y que además contiene una parte de historia de Filipinas y su vinculación con España. Un tema muy interesante, tanto para desmontar la leyenda negra hispanófoba, como al mismo tiempo para mostrar a los españoles de hoy día que no lo sepan, que Filipinas, hasta no hace tantos años en realidad, históricamente hablando, Filipinas era España. Así que sin más preámbulos, pasamos directamente a la entrevista que le hice a Héctor de Córdoba. Espero que os guste, es muy interesante todo lo que cuenta en la entrevista porque él ha estado allí en Filipinas, ha estado en Baler, ha estado en la iglesia de los últimos de Filipinas. Tiene muchas cosas interesantes que contaros. Así que quedaos a escuchar lo que tiene que contaros. El libro, Spanish for Filipinos Through Borrowed Words, Español para Filipinos mediante palabras prestadas, es un trabajo del que soy coautor y consiste en la enseñanza de la gramática española a filipinos mediante palabras filipinas que son de origen español. Este proyecto realmente comenzó hace varios años en un viaje que hice a Filipinas. Yo soy orientalista, había cursado estudios de Asia Oriental y bueno, siempre he estado muy interesado en los países de Oriente y en especial en Filipinas. Entonces hice un viaje a Baler, que es un lugar de Filipinas, es una localidad en la que ocurrió la hazaña de los últimos de Filipinas o los héroes de Baler. Fue un destacamento del ejército español que hizo una hazaña histórica cuando Filipinas todavía era parte de España. Entonces, la sensación que me llevé en aquel viaje, al conocer aquel lugar, fue bastante satisfactoria porque había un acercamiento muy grande entre los habitantes de ese lugar y España. Ahí no existía la leyenda negra contra España, al contrario de lo que pasa en otros países hispánicos. Entonces, bueno, yo llegué a la conclusión de que en Filipinas, por una serie de motivos, pues no existe la leyenda negra. Pero luego me di cuenta de que no era así. En Filipinas hay una leyenda negra contra España muy grande, pero no en Baler. ¿Y por qué no existe en ese lugar, en Baler? Pues porque ahí se ha trabajado contra eso. Como reconocimiento a la hazaña de aquellos soldados españoles, pues las autoridades de España y de Filipinas pues han trabajado en el acercamiento entre un país y otro. Y entonces en ese lugar pues no existe, no hay ningún estereotipo negativo de España. Entonces, bueno, con la idea de colaborar en lo que es combatir la leyenda negra en Filipinas en su conjunto, y visto el resultado tan bueno que hay en Baler, pues me formé como profesor de español con la idea de difundir el idioma español en Filipinas. Y entonces, pues por eso hemos creado este libro que tiene una parte de historia, de la historia del idioma español en Filipinas, otra parte de gramática del español y un diccionario de palabras filipinas que son de origen español.
Este libro, pues pretende enseñar a la gramática del idioma español a filipinos mediante el uso de palabras filipinas de origen español. Porque los idiomas de Filipinas han tenido una influencia del español muy grande y tienen muchas palabras que vienen del español. Pero, sin embargo, la gramática no. La gramática de esos idiomas es muy diferente. Entonces, el aprendizaje de la gramática es lo que se hace más difícil para los filipinos. Y por eso, pues hemos creado este método. Este método que viene muy bien para comprender la gramática, pero aparte, pues es muy útil para que los filipinos sean conscientes de la cercanía tan grande que hay entre filipinos, entre los idiomas filipinos y el español. Consiste en que se explican las normas de la gramática y las oraciones que se ponen como ejemplos, pues son oraciones construidas por palabras que también existen, palabras españolas que también existen en idiomas filipinos. De manera que los filipinos no tienen que dedicar tiempo ni esfuerzo a aprender nuevo vocabulario y pueden centrarse solamente en la gramática. Al tiempo que eso les produce una satisfacción al percibir simpatía idiomática al ver que hay similitudes entre el español y los idiomas de su país. Y luego, aparte de eso, pues ya se muestra en lo que es el apartado de historia, la verdadera historia del español en Filipinas, cómo se enseñó sin ningún tipo de opresión y cómo forma parte también de su cultura. Y la tercera parte del libro, pues es un diccionario en el cual hay más de 3.000 palabras filipinas que son de origen español, se pronuncian prácticamente igual, pero muchas de ellas se escriben de forma un poco distinta. El libro se puede comprar en Amazon, tanto en la versión en papel como en la versión de libro electrónico. Tiene un bajo precio, solamente lo que cobra Amazon por imprimirlo o por hacer la versión electrónica. Y es útil para cualquier filipino que quiera aprender la gramática del español, pero también para acercar al filipino a lo que es la cultura española y la identidad histórica de Filipinas, y también pues tener conocimiento sobre la historia y sobre los vínculos entre España y Filipinas. Además, pues puede ser útil pues tanto para cualquier persona que le guste la historia como la lingüística, aunque no sea filipino. La historia del idioma español en Filipinas se remonta a la llegada de los españoles al archipiélago en el siglo XVI. Desde el primer momento de presencia española en Filipinas, se ordenó desde España la creación de escuelas y la enseñanza del español. Pero hay una serie de factores que no lo hicieron nada fácil. En primer lugar, pues la geografía de Filipinas. Es un archipiélago con miles de islas y se hace muy difícil, y más en aquellos tiempos, pues la creación de escuelas en todas las islas, en toda la geografía. Aparte de eso, pues la forma que tenían los españoles de dedicarse a la enseñanza, pues era digamos, muy tolerante. Los españoles, principalmente, aprendieron las lenguas autóctonas y eran las lenguas que utilizaban tanto para la evangelización como para la enseñanza. Luego, aparte, desde España se ordenó que el español no se propagase mediante imposición, sino utilizando la persuasión. Hubo durante varios siglos momentos, pero muy excepcionales, de imposición del español y de prohibición de dar la enseñanza en lenguas autóctonas, pero fueron, como digo, casos muy excepcionales. Lo habitual era utilizar la persuasión. Entonces, esos factores hicieron que el español se difundiera en Filipinas, pero muy despacio. Además, España estaba muy lejos y era difícil pues enviar profesores. Así durante varios siglos. Hubo un punto de inflexión y ya todo cambió, que fue ya en el siglo XIX, en el año 1863, se hizo un plan en España para alcanzar la educación universal en Filipinas
y para que el español se convirtiera en el idioma común de todos los filipinos. Siempre, siempre, sin que los filipinos dejaran de hablar sus idiomas autóctonos. Entonces, bueno, se consiguieron unos resultados bastante buenos, bastante buenos. Se creó un nivel de alfabetización más grande que en muchísimos países, también de Occidente, muchísimos países de Europa. Y el español al final del siglo XIX llegó a ser hablado se calcula que alrededor de un 70% de la población. Como idioma materno, alrededor de un 10% o poco más, pero como segundo o tercer idioma, pues un 60% más. Entonces, aunque muchos de esos filipinos pues no tenían un nivel de español alto, sí eran capaces de comunicarse en español. Entonces, se puede decir que el español llegó a ser el idioma común de la mayoría de los filipinos, al final de la presencia española en Filipinas. La leyenda negra contra España en Filipinas es, además de sorprendente, es especialmente sangrante. Y digo sangrante porque todo comenzó con el genocidio de los Estados Unidos en Filipinas, que es algo relativamente reciente en la historia. A día de hoy todavía quedan filipinos de avanzada edad cuyos abuelos murieron en ese genocidio. Sin embargo, los filipinos no saben absolutamente nada de eso. No han oído nunca hablar del exterminio de la población filipina que hubo durante la época americana de Filipinas. Piensan que la época española pues fue de mucha más opresión que la época americana. Hablan, por ejemplo, de esclavitud en Filipinas. Es frecuente decir que es que los españoles les tenían esclavizados durante 300 años, cuando la realidad es que la esclavitud se abolió en Filipinas en el siglo XVI con la llegada de los españoles. La esclavitud que existía anteriormente en Filipinas, pero los españoles acabaron con eso, y además Filipinas fue el primer país del mundo en el que se abolió la esclavitud, y lo hicieron los españoles. Pero los filipinos piensan que no. Piensan que no es así, que los españoles les tuvieron esclavizados. Eso es lo que han escuchado, eso es lo que han oído, y es la idea que tienen. Tampoco son conscientes del grado de desarrollo que alcanzó Filipinas en la época hispánica y del grado de escolarización y alfabetización que llegaron a tener los filipinos. Y es el principal problema que hay pues para combatir todo eso. Que claro, tienen durante décadas de adoctrinamiento en los medios de comunicación, pues tienen una idea absolutamente equivocada de lo que es el periodo hispánico. El español en Filipinas comenzó a dejarse de usar con la llegada de los americanos, con el argumento de que Filipinas fuera un país independiente, pues los americanos declararon la guerra a España. Entonces España perdió y España cedió la soberanía de Filipinas a Estados Unidos. Pero los americanos, una vez que tomaron el control de Filipinas, no reconocieron la independencia de Filipinas. Traicionaron a los filipinos y establecieron un gobierno colonial. Los filipinos inmediatamente se rebelaron y surgió una guerra de liberación. En esa guerra los americanos cometieron un genocidio. Genocidio en la población filipina. Se calcula que exterminaron alrededor de una sexta parte de la población de Filipinas, especialmente a los que hablaban español, porque eran los que más problemas pues les podrían dar. Y entonces, a raíz de eso, pues establecieron un sistema de educación en el que se utilizaba solamente el inglés. No se utilizaba el español ni tampoco las lenguas autóctonas. Y así, pues durante casi medio siglo, hasta mediados del siglo XX. Al final del periodo de ocupación americana, pues los japoneses invadieron Filipinas, cometieron también masacres en la población hispanohablante y finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, pues fueron los bombardeos de Estados Unidos en Manila y eso es ya lo que terminó de acabar con el idioma español en Filipinas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado, dejad vuestro comentario,
darle a me gusta, compartir el vídeo, suscribíos al canal, muy importante. Y lo dicho, si os gustan mis camisetas, tenemos nuevos diseños en camisetasdelostercios.com. Ahí tenéis todos los modelos, todos los diseños. Decidme también en los comentarios si preferís esta imagen o preferís la imagen del avatar virtual. Os agradecen comentarios para conocer vuestra opinión. Pues nada más, que tengáis un buen día, amigos. Un fuerte abrazo. Hasta otra.